Se denomina ADN recombinante a las moléculas de ADN en las que se han introducido genes exógenos, es decir, genes que proceden de otros organismos. Por ejemplo, el ADN de las plantas puede ser unido al ADN bacterial, así como el ADN humano puede ser unido al ADN fúngico. Incluso se pueden crear de manera sintética moléculas de ADN en el laboratorio e incluirlas después en cualquier organismo. Las moléculas de ADN recombinante en ocasiones se llaman ADN quimérico, debido a que pueden estar hechos de material que procede de dos especies diferentes. El proceso de laboratorio que se emplea para crear ADN recombinante se denomina clonación molecular. Y lo primero que tengo que hacer es reconocer la secuencia de interés, es decir, qué secuencia del genoma es la que me interesa a mí. Puede ser, por ejemplo, el gen que codifica para la insulina, un gen que confiere resistencia al frío, o que codifica una proteína con propiedades insecticidas, o, por qué no, un gen que exprese, por ejemplo, enzimas responsables de la biosíntesis de caroteno, que se puede insertar en el arroz, y así poder reducir la incidencia de la deficiencia de vitamina A en la población humana. Una vez que tenemos aislado el gen de interés, tenemos que elegir un vector, es decir, un transporte, porque hay que incluir esa molécula en un transportador adecuado. Bien, tanto el vector como el fragmento hay que cortarlo con enzimas de restricción, que son tijeras moleculares que lo que hacen es generar extremos cohesivos que se van a unir, debido a que tienen secuencias complementarias. Y los vectores que más se van a utilizar son los plásmidos, los virus y los cósmidos. Y ya hemos formado el ADN recombinante. Ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que introducir el vector o incluir el ADN recombinante en una célula hospedadora, bien en una bacteria, en una célula animal o en una célula vegetal. Y una vez que hemos conseguido esto, lo siguiente es hacer una selección, porque puede ser que no todas esas células lleven el vector que tiene nuestro gen de interés. ¿Esto cómo se hace? Pues hay diversas técnicas. Por ejemplo, una de ellas es la fluorescencia. Nosotros vamos a poder ver en qué células se encuentra precisamente nuestro gen de interés, porque hay un marcador de fluorescencia. Pero también puede haber otros marcadores, por ejemplo, genes de resistencia a antibióticos, muy utilizados en cultivos bacterianos. Tras esta etapa, pues dejamos que las células se multipliquen y finalmente obtenemos el producto. Bueno, pues veamos cómo se manipulan genes. Realmente lo que vamos a hacer nosotros aquí ahora es incorporar un gen de interés, pero podemos también manipular en otra dirección. Por ejemplo, eliminar genes, sustituir genes, según nos interese. En este caso, necesitamos un plásmido, que hemos dicho que es el vector. ¿Y qué regiones tiene el plásmido? Secuencias de reconocimiento para la enzima de restricción. También tiene que tener un origen de replicación, un ORI. Y genes para la selección posterior, gen para la resistencia a antibióticos, por ejemplo, como la ampicilina, la tetraciclina. Vamos a cortar ahora con nuestra enzima de restricción tanto al plásmido como al gen de interés, para generar estos extremos cohesivos o pegajosos. Las dos cadenas van a ser ahora complementarias. Estas secuencias se denominan secuencias palindrómicas, es decir, se pueden leer igual de derecha a izquierda que de izquierda a derecha. Se van a unir con una enzima ligasa y ya tenemos el ADN recombinante completamente preparado. Vamos a imaginar, por ejemplo, que este gen es el gen de la luciferasa y que lo hemos aislado a partir de la luciérnaga, que, como bien sabéis, genera bioluminiscencia. Ahora lo que vamos a hacer es lo que se llama transformación. Vamos a poner en contacto el ADN recombinante con las bacterias, en este caso con E. coli. Y vamos a observar cómo hay bacterias que sí tienen el vector, el plásmido, y otras que no lo han incorporado. Por eso va a ser muy importante hacer una selección. Tenemos una placa con antibióticos, puede ser por ejemplo ampicilina. Las colonias que vemos que crecen son las que sí tienen el plásmido, porque tienen resistencia a la ampicilina. Por último, ¿qué vamos a hacer? Permitir que haya un crecimiento bacteriano y finalmente obtenemos el producto o el resultado. En nuestro ejemplo, las bacterias se van a incubar con células foliares del tabaco y veremos qué es lo que pasa. Va a aparecer una masa de tejido conocido como callo. A partir de ella se van a formar nuevas plantas en medio de crecimiento adecuado. Pues cuando esas plantas fueron regadas con una solución que contenía luciferina, al cabo de un tiempo las plantas resplandecían. El sustrato de la enzima luciferasa es una proteína llamada luciferina, que en presencia de oxígeno,
junto con ATP, producen bioluminiscencia. La tecnología de edición de genes más novedosa que se está empleando hoy día es la llamada tecnología CRISPR-Cas9. Esta tecnología nos puede cambiar la vida. Vamos a ver en qué consiste. Con ella vamos a poder editar o corregir el genoma de cualquier célula y, por supuesto, incluye el genoma humano. Con esta tecnología se van a poder, y de una manera muy barata y precisa, curar enfermedades, mejorar los alimentos transgénicos, utilizar bacterias para descontaminar y un largo etcétera. En el siguiente vídeo nos explican en qué consiste. CRISPR-Cas9 significa repeticiones palindrómicas cortas, agrupadas y regularmente interespaciadas. El doctor Francisco Mojica descubrió que las bacterias, de manera natural, tienen secciones de ADN o palabras que se pueden leer igual al derecho y al revés, y que además están repetidas de manera regular. Estas secuencias son guías que ayudan a las bacterias a producir un ARN que genera proteínas, como la proteína Cas9, que es una nucleasa que puede tomar un pedazo del ADN del virus e integrarlo al ADN de la bacteria. Este sistema de inteligencia y defensa sirve para identificar, encontrar y destruir a los virus que las atacan. Las doctoras Jennifer Doudna y Emmanuelle Charpentier desarrollaron la brillante idea de usar estos mecanismos para editar el ADN a voluntad. El ARN guía ayuda a la proteína Cas9 a encontrar el sitio que se desea editar. Actualmente, CRISPR-Cas9 es la técnica más precisa, fácil y económica de edición genética. La tecnología de edición genética tiene un enorme potencial. En Reino Unido se está usando para estudiar la biología del cáncer y así poder combatirlo. En la Universidad de Temple se ha usado con éxito para remover ADN del virus VIH-1 de cultivos de células humanas, aunque aún no en pacientes. También se están creando antibióticos biológicos para esos casos donde la penicilina ya no funciona. Además, se ha utilizado para producir variedades de frutas y verduras más resistentes o sin alérgenos. Veamos una a una todas estas técnicas. Hemos dicho que lo primero que vamos a hacer es aislar y obtener el gen de interés mediante endonucleasas de restricción o bien mediante la síntesis de ADN complementario o mediante la síntesis de un ADN sintético. Después seleccionaremos el vector de clonación. Pueden ser plásmidos, genomas de algunos virus, también cromosomas artificiales o también mediante cósmidos. A continuación vamos a incluir este ADN recombinante en una célula hospedadora. Y por último, seleccionaremos las células clonadas y se podrán expresar los genes exógenos en el hospedador. Para generar fragmentos de ADN para clonación se utilizan las endonucleasas de restricción. Son enzimas que pueden reconocer una secuencia característica de nucleótidos dentro de una molécula de ADN y cortar el ADN en ese punto concreto. Los sitios de restricción suelen contener entre 4 y 6 pares de bases. La mayoría de estas secuencias se leen igual, de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Son secuencias palindrómicas. Y cuando actúan pueden generar extremos cohesivos o extremos romos. Al final se van a unir por ligasa. En el segundo caso, la unión es menos específica. Y gracias a ellas podemos hacer una biblioteca génica. Para la clonación de genes propios de células eucariotas se emplea el ADN complementario. Podemos así insertar ADN eucariota en una bacteria. Recordad que las bacterias carecen de intrones y por eso hay que eliminar los intrones. Se hace de esta manera. A partir del ADN bicatenario doble hélice y mediante la transcripción se obtiene el transcrito primario. Tras el mecanismo de splicing hemos eliminado ya los intrones y solo nos quedan los exones que se han unido. Por tanto, ya tenemos el ARN mensajero y ahora, mediante una enzima transcriptasa inversa, podemos conseguir el ADN complementario. La transcriptasa inversa va recorriendo la cadena de ARN mensajero, añadiendo bases de timina, adenina, citosina o guanina según corresponda, por complementariedad de bases. Por último, podemos generar fragmentos de ADN mediante la creación de un ADN sintético, es decir, un ADN de laboratorio. Este ADN puede contener la secuencia de bases que yo decida en el laboratorio para crear una proteína gracias a que conozco la secuencia de bases del gen que codifica dicha proteína. Bien, pues sea como sea, ya he obtenido y aislado el gen de interés.
Tengo que seleccionar ahora el vector de clonación para, una vez se haya unido este fragmento, ya voy a obtener el llamado ADN recombinante. Los vectores de clonación son pequeñas moléculas de ADN que tienen la capacidad para autorreplicarse dentro de las células hospedadoras y lo hacen independientemente del cromosoma principal. Sabemos que hay distintos tipos de vectores. Cada uno de ellos se va a utilizar en función de las características o del tamaño del fragmento de ADN que queremos clonar. Los plásmidos son moléculas de ADN circular presentes en la mayor parte de las bacterias. Sabemos que son de menor tamaño que su cromosoma, que se replican con independencia del cromosoma bacteriano y que tienen su propio origen de replicación. Suelen informar para resistencia a algún antibiótico por lo general. Tienen muy poquitos genes. Los genomas de algunos virus son pequeñas moléculas de ADN que contienen también su propio origen de replicación. Y cuando queremos clonar fragmentos muy grandes de ADN, empleamos plásmidos artificiales. Estos son mucho más grandes y mucho más estables. Podemos crear cromosomas artificiales de bacterias, pero también de levaduras. Estos últimos son los denominados JAK. Estos JAK tienen un origen de replicación específico de levaduras y tienen todo lo necesario para mantenerse de forma estable en el interior de la levadura, en el núcleo de la levadura. Se van a comportar como un cromosoma más. Un tipo interesante de vector es el cósmido. ¿Qué son los cósmidos? Podemos decir que es una mezcla entre bacteria y virus. Veréis, tenemos el ADN vírico y el ADN que queremos introducir. Una vez lo tenemos preparado, lo vamos a empaquetar en un bacteriófago, en un virus. Como veis, tiene los llamados extremos cos. El cósmido se recirculariza al entrar gracias a los extremos cos. Ahora se infecta la bacteria, por ejemplo a E. coli, y ya tenemos el cósmido como si fuera un plásmido en su interior. Nos permite introducir insertos de ADN grandes. Bien, pues el ADN recombinante que acabamos de crear no funciona solo, hay que incluirlo dentro de una célula hospedadora. Vamos a ver qué características tienen que tener las células hospedadoras. Cuando un vector portador de un gen exógeno se introduce en una población de bacterias, no todas lo incorporan. Por eso es necesario seleccionar aquellas que lo portan y además aquellas que lo expresan. Podemos hacerlo, por ejemplo, con genes marcadores como la resistencia a antibióticos. En otros casos, el gen se identifica con ayuda de una sonda radiactiva. Es una cadena de ADN marcada radiactivamente. Pero también podemos visualizarlo mediante fluorescencia. Bien, vamos a terminar el tema haciendo un esquema que nos hable de las aplicaciones de la ingeniería genética. ¿Para qué sirve todo esto? Bien, vamos a resumirlo. Aunque se pueden emplear en otros campos, estos serían los principales: en la medicina, en la agricultura, en la ganadería y también en el medio ambiente. En medicina, por ejemplo, obtención de productos farmacéuticos. Medicina forense, diagnóstico de enfermedades y la llamada terapia génica. En la agricultura, para conseguir resistencia a herbicidas, mejora del producto y también las llamadas plantas farmacéuticas. Son plantas transgénicas. En el medio ambiente, técnicas como la bioremediación, la bioabsorción. En consecuencia, se pretende limpiar el medio ambiente. Y en la ganadería, para la mejora del ganado, animales farmacéuticos y también la clonación animal, ya sea terapéutica o reproductiva. Son los llamados animales transgénicos. Un ejemplo es la clonación de la oveja Dolly. Bien, con esto finalizamos el tema de la ingeniería genética. Hemos hablado de la ingeniería genética, de las técnicas y de toda la tecnología del ADN recombinante. Espero que hayáis aprendido mucho.